metros desde Sabiñánigo hasta Cerler, hasta Ampriu. Etapa íntegramente desarrollada por el Pirineo Oscense, en la que en estos momentos, cuando faltan 20 kilómetros para la conclusión de la etapa, marchan en cabeza Daniele Nardello, el italiano del Mapei, que ya ganó en la etapa que finalizó en el Naranco, en Oviedo, y Ángel Casero. Tienen una ventaja en torno a los 50, bueno, tenían en torno a los 50, ahora mucho menos, con respecto a Peter Meiner, el corredor del equipo Telecom, el danés del equipo Telecom, que se les está echando encima en estos momentos cuando están entrando en la localidad de Eriste, a punto de pasar por la última meta volante de la jornada. Se van a parar Casero y Nardello, por lo menos da esa impresión, aunque no cogerán la rueda de Peter Meiner cuando llega a su altura. El pelotón transita un poquito más atrás, con una ventaja de aproximadamente, una desventaja aproximadamente de 1 minuto con respecto a los que ahora son los 3 hombres de cabeza. Esta es la situación de la carrera en estos instantes. Como digo, cuando pasen por la meta volante quedarán, según el libro de ruta, 18 kilómetros 700 metros. Acaban de pasar hace muy poquito la pancarta de los últimos 20 kilómetros los corredores. Primero los 3 de cabeza, evidentemente, y después los del pelotón, que también han pasado ya por ese lugar. Hay un hecho curioso, ¿no?, que han podido ver ustedes, como los dos escapados cargaban bidones, y esto, si van escapados encima van a tener que llevar más peso, ¿no? Pues no es así, simplemente como la escapada está, bueno, pues que va a desaparecer. Bueno, aunque Nardello, yo creo que ese sí que está quitando peso, sobre todo le han dado los bidones para que, como iban a ser neutralizados por el pelotón, pues dárselo a los compañeros que lo necesitasen o lo requiriesen, ¿no? Porque ya más o menos están prácticamente a punto de estar en esa fuera de avituallamiento líquido. Y entonces, bueno, pues le dan el bidón, en este caso, que es mucho más fácil, a Casero, para que luego lo reparta con sus compañeros. En cambio, pues Nardello, pues al ver que se ha ido a rueda y que este corredor Meiner pues seguía insistiendo en su escapada, ha dicho que iba a llevar peso además y ha decidido pues tirar esos bidones. La escapada de Nardello y de Ángel Casero lleva ya más de 100 kilómetros desde que comenzó. Nunca han llegado a tener una ventaja superior a los 2 minutos y medio, 2 minutos 45 aproximadamente. Y en estos momentos solo tienen 26 segundos de ventaja, ahora con la compañía también de Peter Meiner con respecto al pelotón. Vamos rápidamente con nuestras obligaciones, y una de ellas es ofrecer los días del mes de agosto. Concretamente, creo recordar, si no me falla la memoria, el día 6 de agosto, cuando regresábamos, yo por lo menos, de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Coincidió el día. Vamos a ver ya imágenes en directo con los 3 corredores en cabeza: Peter Meiner, Daniele Nardello y Ángel Casero. Con ellos Ernest Riveras. Ernest, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estos 3 hombres, supongo que lo vais viendo, van mirando hacia atrás. La verdad es que durante muchos instantes Daniele Nardello y Ángel Casero han estado por levantar el pie y ceder, pero la llegada de Peter Meiner pues les ha obligado un poquito a mantener las distancias, pero que ya son muy bajas respecto al pelotón. Los 3 hombres ya van mirando permanentemente hacia atrás, y la verdad es que, como decíais vosotros, en ningún momento a Daniele Nardello y Ángel Casero, que se han hecho una escapada, se han metido entre pecho y espalda más de 100 kilómetros, nunca les han dado un margen suficiente de tiempo como para que llegaran a pie de puerto con opciones de victoria. Y la verdad es que los equipos del Kelme y el Lotus han sido los más interesados, trabajando atrás para que esta distancia no subiera. Están estos 3 hombres ya a tiro de piedra del pelotón, y en cualquier momento pues serán reintegrados a la disciplina del grupo. Un pelotón del que han tirado fundamentalmente en el transcurso de esta persecución los corredores del equipo Kelme Arteach y del equipo Lotus. Han colaborado ambos conjuntos para intentar echar abajo esta escapada, y cuando menos para que no se fuera con mucha ventaja. Carlos. Así es, efectivamente. Como tú decías, los 2 equipos más interesados en anular la escapada de Nardello, de Casero, a la que posteriormente se ha añadido Peter Meiner. Hemos charlado anteriormente en la 2 con Álvaro Pino, que confiaba en Marcos Serrano y en Fernando Escartín para intentar la victoria de etapa. Y el otro equipo que ha trabajado duro es el equipo Lotus. Miguel Moreno, acompañado de Bruno Roussel. Le enseñaba a Miguel ahora la subida, que se ve perfectamente por la zona donde nos encontramos. Y una subida que espera sea buena para el Lorán, que esta mañana ya nos comentaba que tenía mucha intención de ganar una etapa, y esta podía ser la ideal para él. Sí, Dufo tiene mucho interés en la etapa de hoy, puesto que tanto en la etapa como Bar de Jaraiz y en la etapa de Santander ya vimos que hizo en una tercero, en otra segundo, y hoy tiene mucho interés, aparte de que tampoco tenemos nosotros muchas posibilidades los días de plano y de media montaña. El equipo Lotus no ha traído en este momento un sprinter, entonces tenemos que jugar la baza de Dufo, tanto para ganar una etapa como para mejorar su clasificación en la general, que está tercero, pero hay unos hombres que le están mordiendo por atrás, y también ver la posibilidad, si tiene algún fallo, tanto Gelabert como Zule. Son humanos, y yo siempre lo he dicho, los humanos tienen su día bueno, su día malo, y quién sabe, la suerte hay que buscarla.
Lo que pasa es que hoy por hoy yo creo que siempre pensando más en mantener que en ganar, ¿no? Porque la general está muy complicada. Bueno, por una parte se piensa en mantener, ¿no? Por otra parte se piensa en la posibilidad de arañar algún segundo más arriba y mejorar el tiempo que tenemos respecto al cuarto y quinto de la general. Y por otra, ver la posibilidad que tengan un fallo tanto Yelaber como Zule y podamos colocarnos segundo o primero. Quién sabe, el que no lucha y el que no piensa más adelante, entonces no tiene nada que hacer en esta vida. Gracias, Miguel. 15 kilómetros para el final, al paso por Benasque, por donde acaban de pasar primero los corredores de cabeza. Y en estos momentos está haciéndolo el pelotón. Falta poquito ya para que se inicie la ascensión a Cerler, Ampriu. Por ello vamos rápidamente con un corte publicitario y enseguida retomamos la conexión de Irene Ardelo, Ángel Casero. Siguen siendo cabeza de carrera. Su ventaja, pues bueno, más o menos se va manteniendo. Casero, que lleva un buen rato detrás, pues no para de mirar insistentemente a ver si el pelotón les alcanza. Para dar los bidones que lleva, al final los va a tener que tirar. Y a punto de girar a la derecha, tanto los de cabeza como el pelotón, con lo que comenzará la ascensión a ese puerto de categoría especial, a ese puerto de Cerler. Ahí lo ven, y ahora lo van a ver, el giro a la derecha, que se va a producir en estos instantes para Peter Meiner, Daniel Ardelo y Ángel Casero. Inmediatamente después, ahí comienza la ascensión a Cerler. La ascensión, Pedro, que es como... Bueno, pues una muy dura ascensión, sobre todo vamos a decir que los primeros 4 kilómetros que están afrontando ahora los corredores escapados, pues es lo más duro. Tiene un desnivel medio de siempre casi prácticamente el 9% y su rampa más dura es la que van a afrontar ahora mismo durante 500 metros, una rampa del 11%. Después tiene un descansillo por el pueblo Cerler durante 1,5 kilómetros para luego afrontar una segunda parte del puerto de 3,5 kilómetros, donde de nuevo vuelve a ser un desnivel un poquito más suave, pero anda el 8 o 7,5%, y luego ya al final los últimos 3 kilómetros pues es una ascensión mucho más suave. Simplemente aquí hace falta el 23 o el 21 de dientes y 39 de plato. Luego ya el resto, pasados esos 4 primeros kilómetros, ya se hace con piñones más pequeños. Carlos, adelante. Sí, decir que Lucky ha iniciado el puerto a un ritmo muy vivo, con 14 segundos para los 3 corredores que son cabeza de carrera. Meiner, que lleva todo el rato, desde que alcanzó a Nardelo y a Casero, marcando el ritmo, intentando sacar ventaja al pelotón, pues en cuanto han empezado las primeras rampas, se ha quedado. No habían colaborado con él ni Nardelo ni Casero, y ahora pues cosas de la carrera se están aprovechando del trabajo que el corredor danés del Telecom había realizado, aunque el pelotón, como ven ahí en esas imágenes, está muy cerca. Ernest Riveras, y se va a acabar ya la escapada larga de la jornada. Sí, si no llega a ser por Peter Meiner, que en los últimos kilómetros ha tirado de sus compañeros, hace mucho rato que se hubiera terminado, pero como decían los hombres de Lucky, pensando en Stefano Faustini, ya los tienen ahí, ya. A pesar de que cuando se empieza a empeñar la carretera ha sido Nardelo el que intenta marcar un ritmo fuerte, ya los tiene ahí, ya los van a englutir en el pelotón. Pues ya puede Ángel Casero dar a sus compañeros, los que aparezcan por ahí por la parte delantera del pelotón, esos bidones que Jaime Arena le entregó hace un buen ratito y que ya les sobran. Los corredores de Lucky, cabeza de carrera Dimitri Konichev, en cualquier caso trabajando para Stefano Faustini, que es el quinto en la clasificación general, está a 7,22, pero solo tiene pues 8 segundos de retraso con respecto al hombre que le precede, Roberto Pistore, y 2 minutos menos 4 segundos, es decir, 1,56 de retraso con respecto a Logan Difon, que es el que ocupa detrás de Zuli y de Yalaber la tercera plaza en la clasificación general. Siguen trabajando los hombres de Lucky, ahí vienen Yalaber y Zule ya inmediatamente después, lo mismo que Logan Difon, ocupando los primeros lugares. También Tony Rominger aparece en situación de privilegio, Pistore igualmente entre los primeros lugares, y comienza a quedarse la gente, Santi Blanco, entre otros. Sí, es un escalador, ¿no? Pero bueno, hay que decir que son 22 años los que tiene que ir acusando pues hacer una gran vuelta de 3 semanas, y pues muy normal que lo pase mal, pues aunque sea en un terreno que es favorable para él como en la montaña, pero el cansancio de tantos días de competición lo tiene que ir acusando, y en buena lógica, donde requiere ya un mayor esfuerzo, pues corredores con más experiencia, más hechos, pues tienen que ir para adelante. Ya se va quedando gente, Carlos, y en cualquier caso el pelotón se empieza a estirar mucho. Sí, sí, efectivamente, ya se habrán quedado, pues no sé, como mínimo unos 40 corredores, muchos corredores de Banesto, Orlando Rodríguez, Santi, que ya lo citabais vosotros, también Marino Alonso, y el que de momento va aguantando ahí en la cola es Ángel Casero, el corredor que ha estado escapado. Ahora los últimos corredores que están perdiendo un poco de ruedas son Furlan y Arsenio González. Y por delante Oliverio Rincón, que ha tomado ya las riendas del asunto, el corredor del equipo 11, con el líder de la general Alex Zule a su rueda. Inmediatamente después también
la presencia de Logan Jalaber. Igualmente Neil Stephens aparece por ahí por los primeros lugares, lo mismo que Logan Difon. No es Stephens. Neil se está quedando, ¿eh? Efectivamente, no es Stephens. También David Rebelín aparece igualmente por ahí. Y aquí vemos a corredores que siguen quedándose de ese pelotón. El primer kilómetro de la ascensión. Sí, ese primer kilómetro, como ya he dicho, es lo más duro que tiene este puerto, digo, el más de nivel, lo más duro prácticamente es todo el puerto, porque, bueno, pues es bastante largo, tiene casi 13 kilómetros de ascensión, y aunque tiene 1,5 kilómetros de llano a mitad del puerto, realmente los desniveles son muy fuertes. Ahí sube Alex Tullen. Recordar, como decíamos al principio, que las dos últimas veces que se ha llegado aquí ganó Tony Rominger en el 93 y en el 94. En sus dos últimas victorias de las 3 que ha logrado en la Vuelta a España. Carlos. Está quedando otro grupito con Íñigo Cuesta, con Klaus Moller, con César Solaún. Bien, vamos a conocer, antes de que esto tome mucho más interés, pues algunas de las opiniones que algunos de los corredores, concretamente los 3 primeros de la clasificación general, nos ofrecían esta mañana antes de empezar la etapa. Para comenzar, pues el líder Alex Zule opinaba esto sobre esta etapa. Conoce, el más duro yo pienso para mí es el principio y el últimos kilómetros un poco más suave, pero es un puerto muy duro, también el principio de etapa atento y sube adelante los otros puertos. Pues este era Alex Zule, su opinión, y ya en cabeza del pelotón, pues justo detrás de Oliverio Rincón, el corredor colombiano que tendrá hoy una misión importante en esta ascensión. Aquí han ganado ya 2 corredores colombianos, concretamente Fabio Parra y Martín Farfán. Han conseguido ya victorias aquí en este puerto, lo mismo que las consiguieran otros hombres como Ivanov, como Delgado o como Lale Cubino, que fue el que inauguró en 1983 la primera ascensión a Cerler. Atención, porque comienza a moverse la carrera. Ataques, perdón, Carlos, adelante. Sí, no, para deciros que también Melchor Mauri está empezando a quedarse. El primer clasificado en la general de nacionalidad española, junto con Mikel Zarrabeitia y Bobby Julich. Sí, cuando comenzaban por la parte delantera a producirse ya los primeros ataques. Ahí vemos a Ángel Casero, el hombre que ha estado en la escapada, Neil Stephens, Mikel Zarrabeitia, los hombres que nos comentaba Carlos Andrés, que se estaban quedando. Pero en la cabeza del pelotón comenzaba a moverse el ritmo de la misma. Es Gerd Totzing, el corredor austriaco del equipo Polti, que como siempre pues mantiene a algunos de sus hombres en la parte final de las carreras en los pelotones principales. Un magnífico comportamiento tuvieron el día de los Lagos de Covadonga, ratificado también el día de la etapa que concluyó en el Alto de la Cruz de la Demanda. Gerd Totzing en cabeza de carrera, y escuchamos antes a Zule, ahora vamos a escuchar lo que decía el segundo clasificado en la general, Logan Jalaber. Yo creo que los lagos es mucho más duro, pero Cerler es una subida dura y bueno, puede haber diferencias en una subida así. Lo que pasa es que quizás no hay tanta diferencia de nivel entre los mejores y es muy difícil quizá que algunos pues consigan atacar y sacar tiempo, ¿no? No es tampoco una subida para marcar muchas diferencias. Y Jalaber se encuentra a 1 minuto y 23 segundos de su compañero Alex Zule, mientras vemos que el austriaco del Polti está pasando bajo la pancarta que indica los 10 últimos kilómetros de la ascensión. Carlos. Sí, si te parece, vamos a identificar la gente de este grupo. Está Rincón, está Jalaber y está Alex Zule por parte del equipo 11. Está Dufo y Fabian Jecker por parte del equipo Lotus. Por parte de Mapei está Tony Rominger y cerrando el grupo Javi Mauleón y Daniel Enardelo. Kai Hundermar por el Telecom. Está Rebelín y Totzing un poco por delante junto con Gianetti por parte del Polti, Faustini por parte del Aki, Andrea Perón por parte del equipo Motorola, Marcos Serrano y Fernando Scartín por parte del equipo Kelme, José María Jiménez por parte del equipo Banesto y Daniel Clavero por parte de Mequitonda. Creo que están todos. Y están los que tienen que estar, pues más o menos no creo yo que falte nadie ahí. Están los mismos que estuvieron prácticamente en ascensión a la Cruz de la Demanda. La lástima sobre todo de Melchor Mauri, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Melchor en este tipo de ascensión tampoco tiene que cebarse a ese ritmo impuesto tan fortísimo por Oliverio Rincón, y él tiene que hacer como cuando ganó la Vuelta a España, ¿no? Y subir a su tren, irse dosificando, porque sabe que después en ese descansillo y el final pues es un terreno donde, como comentaba también en la entrevista a Logan Jalaber, no se hacen muchas diferencias. Lo único está que si tienes un desfallecimiento pues te pueden caer muchos minutos. Por eso yo creo que Melchor Mauri, como otros corredores que están disputando la general, pues al final ven que ese ritmo que están llevando les está asfixiando, y antes de explotar les dejan que se vaya y ir cogiendo distancia en todo momento, siempre con la esperanza de que a lo mejor al final tengan un pequeño parón y él pueda entrar en ese pelotón, o al menos
que es lo que yo creo que persigue Melchor Mauri, ceder el menos tiempo posible en la línea de meta. Pedro. Yo creo que en cualquier caso tiene Melchor este año completamente asumido que no está luchando por la clasificación general, sino que está trabajando para sus compañeros. Carlos, adelante. 8 segundos para Totzing cuando por detrás se queda Hunderman. ¿Y cómo está sabiendo sufrir Daniele Nardelo para mantenerse aún en el grupo de favoritos? Le vemos cerrando el grupo junto a su compañero Javier Mauleón, el corredor, los dos corredores del equipo Mapei. También está en este grupo Tony Rominger, el líder en estos momentos de la clasificación de la montaña, que a buen seguro intentará que conseguir esa victoria de etapa que de momento se le está negando. Ganó la Contrarreloj de Ávila, pero él quería ganar en el Naranco, en los Lagos, con la Cruz de la Demanda. De momento no ha podido y con toda seguridad hoy intentará el suizo vencer aquí. Ya venció, como decía antes, en las dos últimas ocasiones en las que la Vuelta a España ha llegado a este lugar del Pirineo Ostense. Y el austriaco Totzing en cabeza de carrera. La verdad es que comentaba yo el otro día que hay dos corredores profesionales austriacos, Peter Luttenberger y Gerd Totzing, y la verdad es que los dos son auténticamente sensacionales en su comportamiento, sobre todo en las etapas de montaña. 9 kilómetros para el final y vamos a concluir esta rueda de opiniones con el tercer clasificado en la general, con Logan Difo, el corredor suizo del equipo Lotus. Quiero luchar por la victoria de una etapa ya antes de pensar a coger tiempo ellos dos, porque ellos tienen una ventaja bastante grande y anda mucho ellos dos, y pienso que va a ser muy difícil de coger tiempo, pero nunca se sabe. Ellos dos pueden tener un día un fallo, no solo los dos, pero uno de los dos, y hay que ir etapa por etapa. Hoy es un día importante, que puede pasar cualquier cosa, y también hay jueves, el viernes próximo. Entonces ya me voy a intentar ya primero guardar este puesto, que es muy importante para mí, porque hay también hombre muy fuerte detrás de mí como Rominger, un corredor como el Pistore Faustini, que hay que tener en cuenta, y luego hay que pasar también a ganar una etapa, porque el otro día era a punto de ganar también y me encuentro bien estos días, cada día me voy a más, y espero que hoy va a estar mi día a mí. Pues por poco no es también corredor de la 11, porque hasta hace 2 temporadas Logan Difo pertenecía al equipo que dirige Manuel Saiz. Acaba de ser alcanzado Gerd Totzing, el corredor austríaco del Polti, y cuando empezaba a responder Logan Difo nos comentaba Carlos de Andrés que se estaba quedando precisamente este hombre que están viendo, Stefano Faustini. Sí, ha perdido además ya, se ha creado ya un agujero importante. Estamos ahora en esa zona de llano y de pequeño descenso, cuando también está sufriendo ya y perdiendo unos metros de ventaja Davide Rebellin. Y veíamos también a Fabián Jecker y a Nardelo y Mauleón, que eran los 4 hombres que componían ese grupito en el que estaba también Faustini, y Rincón, que sigue siendo el que marca el ritmo en la ascensión, con Alex Tully, Logan Jalabert y Logan Difo, inmediatamente detrás del corredor colombiano del conjunto 11. La verdad es que está haciendo otra vez un magnífico papel Rincón, ¿eh? Sí, ha subido a 1000. Los que estaban disputando la general, como Faustini, pues han tratado de aguantar rueda como podían para no descolgarse, porque seguramente habrá visto que había ese descansillo, incluso un poco de bajada, aunque ya están prácticamente a punto de afrontar esa segunda parte, donde aquí se puede decir que se pueden prever ataques si se tiene fuerzas, porque el ritmo que está imprimiendo el colombiano es tan elevado, que como se ha visto estaban quedándose muchísimos corredores y trabajo tienen pues para aguantar rueda. Aquí la carretera ya es un poquito más estrecha, botosa, y bueno, pues hace que sea un poquito más carretera clásica para hacer un poquito más daño, aunque luego el piso vuelva a estar regular en los últimos kilómetros. La parte de arriba, efectivamente, el piso vuelve a estar peor que regular. Ahí está Dani Clavero ahora cerrando el grupo. También están Gianetti y Totzing, son los dos hombres que figuraban ahí, porque Rebellin, comentaba Carlos antes, que estaba cediendo. ¿Ha cedido definitivamente? Bueno, se está manteniendo ahí a 50, 70 metros, pero ha intentado, ha hecho un esfuerzo en la zona del llano y en la bajadita por entrar, pero en cuanto ha vuelto a subir la carretera le está costando de nuevo. Y además ahora hay un tironcillo por parte de Oliverio Rincón, ha aumentado un poco el ritmo y ahora sí que él se está ya quedando claramente. Pues Rebellin y Faustini, junto con Melchor Mauri, son los hombres que ocupan los primeros puestos en la clasificación general, entre los 10 primeros que no figuran en este grupo. Encabeza Rincón, Zule Jalabert, Difo, Tony Rominger, inmediatamente detrás 3 suizos que están teniendo un extraordinario comportamiento en esta Vuelta Ciclista a España. Zule, el corredor de 11, Difo, el de
el equipo Lotus y Rominger por parte del conjunto Banesto. 7 kilómetros para el final, Rincón que persevera en su aceleración, lo cual significa evidentemente Jiménez que la gente se va también. quedando fuera. Sí, sí, es que el ritmo que está poniendo el colombiano es auténticamente, bueno, fenomenal. Marcos Serrano, Jiménez y Dani Clavero, que son los tres que cerraban el grupo en estos momentos, con auténticos problemas para poder seguir, ¿eh? Y Bobby Julik también, que se ha descolgado en esa aceleración. Esta es la segunda parte que tiene el puerto, que es la más dura. Luego ya la tercera, dentro de pues 2,5 kilómetros de donde se encuentran ahora, ya la carretera suaviza, hay incluso un pequeño descansillo. Y de momento yo creo que los hombres, se puede decir, afilando un poquillo el cuchillo, pero se han encontrado con un Oliver Rincón intratable y tratando o esperando de que el colombiano ceda un poco en el ritmo, porque yo creo que ahí tienen corredores dentro que van al límite, ganas de atacar, de hacer una aceleración. Sí, pero es que no pueden, es que yo creo que incluso ni Alex Zule ni Logan Leve podrían ir ahora mismo mucho más rápido. Las impresiones a veces no concuerdan con la realidad, pero Zule parece ir cómodo, es el que mejor vemos porque está siempre al lado de Oliverio Rincón. Esta es la cola de este grupo. Y Daniel Clavero muy bien, María Jiménez, Daniel Clavero y Marcos Serrano, que son los tres que llevan un buen ratito detrás. Bueno, con relativo esfuerzo, pero manteniéndose. Gert Tochin y el otro corredor, Mauro Gianetti, del equipo Polti, se mantienen ahí. Fernando Escartín va justo delante de ellos. Y ahora este mismo grupo, visto desde la parte delantera, con Rincón, Zule y Alaver, Difo y Rominger, que eran... y Pistore, que eran los corredores que nos faltaba por ver desde la parte de atrás. Ahí les tienen a todos. Rincón, Zule, Yalaber, Difo, Rominger, Pistore, Escartín, Gianetti, Tochin, Marcos Serrano, Dani Clavero y José María Jiménez. Marcos Serrano ahí pasando apuros, bueno, como es lógico, atrás. Y es que, bueno, el ritmo... me estaba pensando yo, digo, bueno, que esto es una ascensión como si fuese de 2 o 3 kilómetros, pero es que ya lleva bastantes kilómetros imprimiendo ese ritmo asfixiante y demuestra que está en un gran momento de forma. Para él, para el colombiano, fue una lástima, como para algunos fue Albacete, para este corredor Oliverio Rincón fue una lástima la contralor de Ávila, por donde perdió 10 minutos, me parece, o más. 9 y pico, sí. Jiménez y Clavero con problemas, Carlos. Sí, hace 1 kilómetro aproximadamente que van justitos ahí, aguantando, intentando no descolgarse, pero ahora ya están perdiendo un par de metros de ventaja respecto a Marcos Serrano, que también está sufriendo mucho para mantener la rueda o el ritmo del corredor colombiano. Y los dos hombres de Polti también, Tochin y Gianetti, que cierran el grupo también. Escartín, Pistore, Rominger, Difo, Yalaber, Zule y Rincón. Son los hombres que vemos ahí. Todavía sigue ahí el austriaco. Marcos Serrano, que se recupera y que progresa adelantando a los dos corredores del equipo Polti. Mientras que Dani Clavero, José María Jiménez y Dani Clavero, por el orden que llevan, pues bueno, van perdiendo terreno, lo cual no quiere decir que vayan definitivamente descolgándose tampoco de este pelotón, cuando faltan 6 kilómetros para el final de la etapa. Bueno, pues yo creo que si estos dos corredores, me refiero a Jiménez y Daniel Clavero, aguantan 1,5 kilómetros más o menos de donde están ahora mismo, llega de nuevo otra pequeña bajadita y un falso llano, ya les puede recuperar, pero luego a partir de entonces el terreno ya tiene menos desnivel y tienen para ellos pues más posibilidad de aguantar mejor el ritmo del colombiano, que con el desnivel que estaban transcurriendo ahora mismo los ciclistas, pues hace que la bicicleta se agarre mucho más. Ahí va Escartín. Fernando Escartín, que pasa la actividad, pasando a ocupar y lanzando el primer ataque de los hombres del grupo principal en estos instantes. La reacción de Yalaber, Rincón y Zule, de los tres, ¿eh, Carlos? Sí, muy fácil además, Sí, muy fácil. Uy, se va, insultantemente fácil, sí. Pero es normal en él, es la explosividad que tiene, ¿no? Luego, yo siempre recuerdo, como todo el mundo que haya podido ver pues anteriormente a la Vuelta a España, a la Vuelta a Burgos, como en la ascensión pues también aguanta como muy fácilmente y al final pues a ritmo, cuando son varios kilómetros de terreno. En este caso yo creo que Logan Yalaber ha recuperado bien de un día a otro, se encuentra con mucha moral y con muchas ganas y bueno, pues es un puerto que se adapta un poquito mejor al no tener un desnivel tan alto. Veíamos como Jiménez, Clavero y Gianetti se quedaban definitivamente, Yalaber, Zule y Difo, los tres primeros de la clasificación general, que son los que marchan un poquito por delante en estos instantes. Y ahí vemos cómo se queda Jiménez, cómo se queda Marcos Serrano, antes había quedado ya Dani Clavero, y se van los tres, se van Yalaber, Zule y Difo, Rominger, Tochin, Escartín, Pistore, son los que se mantienen por detrás, y Escartín, que también tiene problemas y también se está quedando de Roberto Pistore, pero bueno, Escartín
pondrá todo lo que tenga dentro y recuperará, porque como bien dice Pedro Delgado, y todos lo saben, pero Escartín quizá más que nadie, pues conoce muy bien este terreno y sabe dónde puede recuperar. Me parece que hoy quieren que gane Rincón, los corredores del equipo 11, y ahí veíamos al colombiano que tomaba ya una ligera ventaja con respecto a sus compañeros de equipo Zule y Yalaveri, también a Logan Difo, que se mantiene ahí. En esta parte delantera de la carrera debe estar Ernest Riveras, con que hace un buen rato que no lo escuchamos, debe estar ahora muy cerca de Oliverio Rincón, Ernest. Pues no sé si estará muy cerca o no. El caso es que no lo escuchamos. Y Oliverio Rincón, que pasa por la pancarta de los últimos 5 kilómetros, ha hecho un trabajo sensacional en la ascensión. En realidad ha hecho toda la ascensión Oliverio Rincón, ha echado a un montón de gente de ese grupo y ahora se queda solo en cabeza, además. Pedro. Sí, se queda solo y es que va fortísimo. Y Fernando Escartín tratando de aguantar, sobre todo a este hombre, a Tony Rominger, porque sabe que en ese falso llano donde están empezando a entrar ya los ciclistas... Caída. Caída de Tochin, sí. Caída de Tochin, se ha ido... No. Ha perdido un poco el equilibrio, no ha llegado a caer. Iba muy justito de fuerzas, ha entrado ahí en una pequeña zanja que había y la verdad es que con habilidad también pues ha conseguido sacar el pie y mantener esa rueda. Iba a comentaros ahora que la verdad es que ahora queda una situación muy complicada para Dufo, puesto que tiene que asumir él el peso de ir a por Oliverio Rincón y claro, eso le va a dificultar mucho probablemente al final la victoria de etapa. Evidentemente sí. Oliverio Rincón, por tanto, este corredor es cabeza de carrera, luego están Yalaveri, Difo y Zule y después vienen Rominger, Escartín y Pistore, porque Tochin, que venía con ellos, pues ha tenido ese... Alex Zule se queda, ¿eh? Alex Zule se ha quedado ahí adelante. Sí, está perdiendo. Ahí efectivamente vemos cómo Alex Zule se estaba quedando. Este es Oliverio Rincón, que sigue siendo cabeza de carrera en estos momentos, el colombiano del equipo 11, y ahí tenemos a Alex Zule, que se ha quedado de Yalaveri y de Difo. Totalmente, se ha quedado, ¿eh? O sea, se ha quedado con todas las consecuencias. Ahora llegamos al descansillo. Difo efectivamente es el que está iniciando la persecución de Oliverio Rincón y Yalaveri lógicamente se mantiene a rueda del corredor del equipo Lotus. Ahí van, se están empezando a juntar prácticamente todos. Rominger, al que nadie ayuda, Escartín, Pistore, Marco Serrano, Tochin, que sufrió ese percance y por ello fue alcanzado por este grupo, y José María Jiménez, que se ha recuperado y que vuelve a enlazar con ellos. Y Rincón en el terreno de descenso, en este terreno de descenso en plena ascensión hasta Ampriu, que intenta confirmar la ventaja que tiene con respecto a los dos hombres, Difo y Yalaveri, que bueno, han dejado al suizo Alex Zule. El ritmo que imponía Difo era demasiado fuerte para Zule y perdió contacto con ellos, aunque aquí hay terreno también para recuperar, claro. Sí, ya, pero poco terreno, porque Difo sobre todo se va a crecer al ver que se ha quedado un corredor como es Alex Zule, y Yalaveri pues en esta zona le va a permitir recuperar un poquito. Y bueno, Alex Zule está ahí tratando de forzar, y de aquí ya quedan unos 3,5 kilómetros para coronar. Para Rincón, que es cabeza de carrera, Difo y Yalaveri a continuación. Carlos de Andrés. A 8 segundos han pasado Yalaveri y Rincón, perdón, y Difo, y a 14 ha pasado Alex Zule, que está cerquita ya de ser alcanzado por un grupo en el que Marco Serrano ha animado mucho el ritmo, viendo los problemas también de Alex Zule. Pues ahí está Marco Serrano, Roberto Pistore y Rominger, que ataca. Atención, que ahí va Tony Rominger, saliendo inmediatamente el suizo en pos de su compatriota, de Alex Zule, y el corredor, el líder de la clasificación general, pasando por momentos de apuro, por momentos de agobio. Yo aquí hay una cosa que no entiendo, no sé, bueno, la verdad es que es difícil y que no sé, pero bueno, es que el líder normalmente es el que tiene que ir marcando el ritmo, y en este caso al imprimir un ritmo tan fuerte a Oliverio Rincón, le ha castigado demasiado. Le ha castigado demasiado. Yo creo que ahí Zule pues tenía que olvidarse un poquito de ir a lo mejor tan agresiva. Le he dicho a Oliverio que subiese un poquito más despacio, aunque no se quedase nadie. Y bueno, pues ahora está pagando consecuencias de esa ambición que tiene todos los campeones. En este caso, pues para Alex Zule se le complica un poquito la carrera. 3 kilómetros para el final. Encabeza Rincón, que o bien podría haber levantado un poco el pie y no marcar un ritmo tan fuerte, o bien irse antes y no castigar tampoco a Zule, ¿no? Rincón no va a levantar para nada el pie. Decía cuando iba tirando del grupo, sí, que o bien podía, como tú decías, levantar el pie, o bien haber atacado antes y irse, que probablemente nadie entonces tampoco hubiera ido por él, y así no habría castigado quizá a Alex Zule. Rominger y Zule. No, que te iba a decir que posiblemente a lo mejor hubiese habido otros corredores. Van a llegar ya a Yalaveri y a Difo. Le va a llevar Rominger. Ahora se está aprovechando efectivamente Zule del trabajo de Tony Rominger, que bueno... por eso que hemos comentado ya muchas veces, del paso de los años, pues no tiene tampoco
esa explosividad o esa persistencia de antes y tiene que ir más a su ritmo, más al tran-tran Van a entrar, para llegar hasta donde puede conseguir la victoria de etapa. Se le cae la gorra azul. No la ha tirado. Le sobra todo ya. Y Rominger y él que llegan a la altura de Jalabert y de Difo. 3 suizos, un francés, en cabeza de carrera un colombiano, Oliverio Rincón, en esta ascensión al puerto de Cerler, Ampriu, que es donde está situada la línea de meta. Se mantienen esas pequeñas diferencias y Rominger que sigue persistiendo en su trabajo en pos de intentar neutralizar a Rincón. No tiene ganada la etapa todavía el colombiano. No, y ahí vienen detrás pues Totzing, Escartín y Roberto Pistore, que van también a alcanzar al grupo de los 3 suizos y el francés. Yo creo que va a estar difícil, pues Rominger iba muy cebado, es un terreno que para Tony Rominger, iba a decir el suizo, ¿no? Porque aquí hay muchos los suizos van 3 ahí. Que Tony Rominger podía acelerar fortísimo y puede llegar a echar mano a Oliverio Rincón. Adelante, Carlos. Sí, atención, porque ahora Oliverio sí que ha abierto un hueco ya importante, ¿eh? Pasan ya 23 segundos de donde yo tomo la referencia y aún no ha llegado a esa situación. El grupo que encabeza ahora Tony Rominger está a punto de hacerlo en estos momentos. 30 segundos la ventaja de Rincón. Es una ventaja amplia ya. Sí. En estos momentos a 2 kilómetros de la línea de meta para Oliverio Rincón, en un terreno que tampoco ofrece demasiadas dificultades para poder tener un desfallecimiento, bueno, aunque nunca se sabe. Y bueno, por detrás además teniendo en cuenta que solo Rominger el que va a ir a por él, porque los demás se van a conformar con marchar en este grupo, sobre todo Zule y Jalabert, pues parece que Rincón puede conseguir esta victoria de etapa. Una victoria de etapa bonita para el colombiano, como la que consiguió cuando ganó en 1993, entonces con la camiseta del equipo Amaya en los lagos de Covadonga. Vamos a esperar el paso por esta pancarta de los 2 kilómetros para confirmar que son 32 segundos los que tiene de ventaja Oliverio Rincón con respecto a ese grupo. Inmediatamente después van pasando los demás, Escartín, Marcos Serrano y José María Jiménez. Carlos. Sí, para comentaros precisamente eso, que estaban entrando ya, han llegado ya Totzing y Roberto Pistore y Marcos Serrano esforzándose para, y Fernando Escartín esforzándose también para entrar en la cola del grupo del líder. Se ve perfectamente cómo pues estos corredores que se han quedado en esas duras rampas que han precedido a estos kilómetros, pues han quedado, pero como en esta zona pues es ya más favorable y cómo pues se va formando esos grupitos, porque la rueda, aunque hace poco, sí que hace lo suficiente como para poder echar un sprint y tratar de coger esa rueda y que luego te permita ir un poquito más, como aquí se ve los bandazos, el esfuerzo que está haciendo Fernando a muerte en todo momento para conseguir esa rueda de Roberto Pistore, que es el que cierra el grupo. Su forma de correr. Y otra vez pues comentar pues esa moto que ven ahí, con ese caballero que lleva una camisa amarilla, que es una moto de asistencia neutra, que está muy bien esto, situar estas motos cuando los coches tienen dificultades para poder pasar, situar motos de asistencia neutra para todos, y Escartín que no puede, efectivamente, Destine ahí está, a pesar de esos vantazos que va dando, no puede está todo llegar a la altura cerca de los que le preceden. Ha hecho un sprint de esos que se suele hacer sobre todo para buscar coger la rueda, pero al final pues esa aceleración que está manteniendo en todo momento Tony Rominger ha hecho que no ha podido por muy poquito coger esa rueda y al final pues se le ha ido. Tendrá que esperar, recuperar un poquito, coger oxígeno en su cuerpo y a lo mejor con la ayuda de Marcos Serrano en una segunda intentona, pues a falta de 1 kilómetro, pues a lo mejor podrá entrar en ese grupito. Y Oliverio Rincón pues que va a ganar sin ningún tipo de problema, la verdad. El último kilómetro ya para el corredor colombiano. Oliverio Rincón, que va a conseguirlo, que será la 4ª victoria de etapa para el equipo 11, 2 ganó Jalabert y 1 Zule. Y Rincón está a punto de conseguir la 4ª, su primera victoria en esta Vuelta Ciclista a España. La segunda, contando aquella que antes hacía referencia, que concluyó en los lagos de Covadonga, 1993. Ese año también ganó una etapa en pal en el Tour de Francia. Era prácticamente la victoria en las 2 etapas reinas de las 2 pruebas del Tour y de la Vuelta. Luego el año pasado y el anterior, 94 y 95, no anduvo tan bien Oliverio Rincón como en el 93, pero este año pues era también uno de los hombres importantes para la Vuelta a España por parte del equipo 11, y de no haber sido, como comentaba antes Pedro Delgado, por los 9 minutos largos que perdió en la contrarreloj de Ávila, pues estaría ahí con sus compañeros Jalabert y Zule luchando por los primeros puestos de la clasificación general. Esto es llano ya totalmente, ahí se ve cómo lleva el plato grande el colombiano, es totalmente llano, incluso al final los últimos metros con una pendiente descendente que ayuda pues sobre todo a que bueno, pues esa victoria no se le escape en ningún momento. Además se le ve ahí perfectamente con holgura y subirse la cremallera del maillot pues para levantar alegremente para el corredor los brazos como signo de victoria.
Aprovechando ya pues ese repaso por la historia de Rincón, decir que también ganó etapa en el Giro de Italia el año pasado. Consiguió una victoria en una etapa del Giro. Por lo tanto, tiene victorias en las 3 grandes, una etapa en cada una de las 3, y Rincón, que hace la señal de la cruz cuando llega a la línea de meta, vencedor de esta 17ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Más de 39 kilómetros por hora de promedio y llegando a la línea de meta con bastante adelanto sobre el horario previsto. Hay bonificaciones todavía en juego, por eso Jalabert y Difo están luchando por ellas. Zule va muy justito y no tiene ya ni fuerzas ni probablemente ganas para meterse en el sprint. Son Jalabert, Difo, Rominger, Tochin y Zule los que vienen ocupando Zule estas posiciones. sí, va a perder algún segundito. Ha hecho un sobreesfuerzo. Y Jalabert, que esta vez sí gana a Difo. Recuerden que la cruz de la demanda fue al revés. Y Jalabert, que